Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos César, saludos Hochi. Saludos Ángel. Ángel, yo creo que estoy en el otro programa y a veces se me va la guagua. Menciona a mi amigo Ángel. Sí. Saludos Andrés, saludos. Pero que Ángel no cabe aquí, Ángel es grandísimo. Y saludos a todo el pueblo dominicano que nos honra con escucharnos, ¿no? Y vernos toda la semana. Hochi, ¿qué tal? Todo muy bien, cerrando la semana. ¿Usted está aquí en los ayuntamientos juveniles? Sí, no, gracias, aprendiendo de ustedes que son una escuela municipal y de la vida. Sí, uno hace el esfuerzo, Hace el esfuerzo de imitar a la gente que hay que imitar, ver la historia y vivir la historia. Esta semana se ha celebrado, se ha conmemorado el 209 aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte. Duarte, que fue el primer inspirador de este programa, porque tanto Miguel Sanz, Andrés Enrique y yo siempre fuimos duartianos, por aquello de que él concebía a la municipalidad como el cuarto poder del Estado, y acostumbramos siempre aquí en los ayuntamientos a rendir homenaje a Duarte en su conmemoración, y casi siempre venía aquí el hermano Pedro Richardson, que es muy duartiano, el hombre de Fedodín, sí. Y tenían siempre un programa, y nosotros hicimos una costumbre durante los últimos 5 o 6 años de siempre hablar de Duarte en su día. Entonces esta semana que se ha conmemorado su fecha, es propicio recordar todo lo que Duarte propuso, sobre todo en materia municipal, pero Duarte que fundó la República, y alrededor de él hay tantas historias. Leía yo esta semana que algo que aprendí hace muchos años, de quién fue que nombró los padres de la patria, porque son historias que a veces la gente no la maneja. Los padres de la patria que honramos hoy, lo nombró como tal un dictador, fue Lilis. Lilis es que nombra a la trilogía de Duarte, Sánchez y Mella como los padres de la patria, algo que después fue ratificado por Trujillo a través de leyes de esa que él hacía en paquete. Y esa es la historia de la República Dominicana, que los muchachos que hoy se están formando en las escuelas no manejan. Duarte no era padre de la patria hasta que ese perínclito de Puerto Plata, que era Lilis, lo nombra en la trilogía porque había un debate histórico en ese momento, a final del siglo XIX, de quiénes eran los verdaderos padres de la patria dominicana. Y entonces había muchas disquisiciones entre los cientistas sociales de la República Dominicana, entre los historiadores, de a quién escoger. Porque todavía para esa época se señalaba a Santa Anna como uno de los pilares de la nacionalidad, porque realmente condujo las batallas, claro, que finalmente confirmaron el nacimiento de la República. Pero después vino el pase de factura, cuando los restauradores se hicieron fuertes también en el sentido de la narrativa histórica, y entonces se disputaba la paternidad de la patria entre gente de esa naturaleza, sabiendo que también a Duarte lo maltrataron de tal manera que se intentó borrarlo, porque hay que decir eso también. El santanismo y el baecismo intentó borrar la impronta de Duarte en la fundación de la República, y Mella se vio muy comprometido incluso con los que se revertieron el proceso con aquello de la nueva anexión a España, que después se restauró en el año 1861 hasta 65 con aquellas batallas. Entonces por eso es propicio hablar de eso. Municipalidad también significa Juan Pablo Duarte aquí en República Dominicana. Así es. Bueno, el primer exponente de la municipalidad fue precisamente Duarte. Él creía en eso de la descentralización del poder político y el poder administrativo. Yo creo que el país hemos abandonado la enseñanza de Duarte, aunque hay mucha gente que todavía, ¿no, verdad?, practican y viven el estilo duartiano, ¿no, verdad?, y honran la memoria y su forma de conducir su vida como él la hizo. Pero la verdad que nosotros como sociedad no hemos
apartado un poco de esas creencias, de ese comportamiento, y yo creo que ha tenido mucho que ver la enseñanza escolar, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que hay que retomar desde el primer grado, es decir, desde que inician la educación básica, iniciar con un proyecto, ¿no? ¿Verdad?, duartiano, que se enseñe en las escuelas, porque la verdad es que aunque hay muchos jóvenes que usted lo ve participando en todas las actividades de la comunidad y tienen esa filosofía y ese sentimiento que tuvo Duarte por la patria, ¿no? ¿Verdad? Pero hay otros que la verdad es que su comportamiento deja mucho que desear. Yo digo que nosotros como sociedad tenemos que cambiar, y el cambio inicia con cada uno de nosotros, porque la verdad es que lo he dicho en varias ocasiones, nos hemos convertido en una sociedad violenta, en una sociedad poco tolerante, no toleramos nada, por cualquier cosa queremos tomar acciones agresivas, y yo creo que eso rompe el pensamiento y el esquema y lo que nos enseñó Duarte y esa generación, ¿no? ¿Verdad?, que acompañó a los trinitarios, que fue, vamos a decir, los trinitarios, todos esos jóvenes que apoyaron a Duarte. Y Duarte tenía algo que se habla poco, es decir, Duarte se desprendió de todo por el bien de la patria. Es decir, encontrarle un personaje hoy día con esos criterios, esos pensamientos, es muy difícil. Hay mucha pureza en la personalidad. Demasiado pureza había en él, y estos días es muy difícil encontrar eso en la sociedad dominicana. Hay todavía muchas personas que se desprenden y ayudan y siempre están colaborando, pero yo creo, para terminar mi intervención, yo creo que tenemos que abrazar el pensamiento duartiano desde la escuela, desde la fundación de la enseñanza, y seguir adelante hasta que los muchachos, ¿no? ¿Verdad?, entiendan qué fue Duarte, y así quizás vamos a crear una mejor sociedad, porque la verdad que la que estamos viendo ahora, la que vemos todos los días en los periódicos, que salen incidentes que uno simplemente se queda que no entiende cómo pasan este tipo de situaciones, cómo un ser humano puede matar al otro porque simplemente le rozó su vehículo. Entonces creo que ese tipo de comportamiento como sociedad nosotros tenemos que ir cambiándolo, y Duarte sería un buen comienzo para nosotros abrazar ese pensamiento y ese estilo de vida para nosotros cambiar como sociedad. Hay que construir ciudadanía, Jochi, para interpretar a Duarte. Duarte nos dijo, entre muchos pensamientos que nos inspiran hoy, que ser justo primero si querés ser felices, ¿verdad? Entonces, no es justo el que es violento. El que no es ciudadano no es justo, no tiene concepto de ciudadanía, el que es injusto. Entonces, la juventud, esa generación a la que pertenece Jochi, que nosotros vamos pasando de ella ya, tiene que saber interpretar los juicios duartianos al momento de comportarse como ciudadanos de primera clase como debemos ser. Todos. Todos. Sí, yo siempre he dicho, a propósito de tan atinados comentarios y reflexiones de dos duartianos. Sí, duartianos sí. Aquí se ha perdido mucho la esencia de lo que es ser duartiano. Y el no conocer el principio de tu democracia, de tu soberanía y libertad, creo que va muy de la mano con el detrimento que pueda tener el nivel educativo de una sociedad. Si bien es cierto, se inculcan muchos valores en los hogares, los que son padres responsables, también es cierto que hay una parte pedagógica que debe ir de la mano con esa crianza y esa formación que se ha perdido. Yo en varias ocasiones he dicho que aquí debería haber una materia que solo hable de
del prócer nuestro de la patria, Juan Pablo Duarte, de dónde viene y cuál era su visión de hacia dónde debe ir nuestro país. Porque partiendo de ahí, hay una alta posibilidad que el niño que pase adolescente, en vez de salir a delinquir, quiera salir a ser un hombre de bien y hacer el bien. A ser duartiano. Hacer duartiano. En la generación a la que yo pertenezco, era obligatorio hacer un ensayo sobre Duarte en la educación intermedia. Se enseñaba cívica. Sí. Ahora ya eso no se enseña. No, entonces, eso se aprende en la calle. Ahora lo que usted ve es la incidencia, la influencia que tienen los medios electrónicos, sobre todo esos programas norteamericanos que vienen enlatados, y ahora con las redes sociales pues mucho se ha ampliado esa cobertura de todo lo que nos exportan o importamos desde fuera, ¿no? ¿Verdad? Y eso también tiene mucho que ver, pero yo creo que nosotros, y en la parte municipal siempre hemos dicho que debemos de dejar de ser habitantes y ser munícipe, porque habitante es aquel que habita un espacio. El municipalista es aquel que participa, que se involucra en todo lo que está pasando alrededor de su comunidad, y fundamentalmente ese era el pensamiento de Duarte. Entonces lo que es un municipalista, y eso es lo que debemos de llegar a hacer, a que la gente se involucre, y por eso de este programa nosotros incentivamos, ¿no, verdad?, que la gente participe, sobre todo que tenemos una ley 176 que ahora está en revisión, ¿no, verdad?, pero que da mucha participación a la ciudadanía en todo lo que es la planificación, la fiscalización y la ejecución de los presupuestos y de lo que pasa en los ayuntamientos. Sin embargo, poca gente se involucra en esos proyectos, en esos programas, de darle seguimiento a las obras a través de los comités de auditoría y los comités de seguimiento. Pocas comunidades realmente se involucran, aunque la ley le da esa facultad. Y ahí es que tenemos que llegar a conocer la ley para poder entonces participar y ser partícipe de lo que está pasando alrededor de nuestra comunidad y lo que pretenden los gobiernos locales hacer en nuestras comunidades. Lo que pasa es que para eso hay que ser ciudadano, y eso es lo que pretendía Duarte. A las generaciones de ahora hay que mostrarle qué fue lo que construyeron los patricios de la Trinitaria, qué fue lo que construyeron, porque todavía hay un espejo donde no podemos ver. Lo que se propuso fue la separación de esta parte de la isla del dominio haitiano, que lo había adquirido a través de aquellos acuerdos por las guerras que tenían España y Francia por aquellos continentes. Y entonces la transacción era darle aquí en las Antillas un pedazo acá, un pedazo allá. Y al final fuimos nosotros parte de la dominación haitiana, que nos venía a través de Francia, esa dominación. Duarte lo que propuso fue esa separación de dos culturas, porque los haitianos de aquel lado fundaron su nación. En principio era un imperio lo que tenían un emperador. Sí. Fue la primera nación latinoamericana que declaró su independencia, eso es bueno, pero lo que pasó de ahí para acá es otra cosa. Claro. Cuando ellos invaden esta parte de la isla en el año 1822, lo primero que quisieron imponer fue su cultura. Entonces había problemas para el español, había problemas, todo, una dificultad. Entonces hoy que estamos en el siglo XXI, esa generación que va subiendo ahora, los adolescentes de ahora, los muchachos que están recibiendo formación de la historia, tienen donde ver. Esta República Dominicana, donde están ellos, donde están viviendo, donde tienen libertad, donde tienen facilidades, tienen oportunidades, y está Haití. Donde no hay nada. Entonces, Duarte lo que nos evitó a nosotros fue que todo fuera Haití. Claro. Porque la cultura haitiana, que es una
cultura tribal, ni en el 1822, ni en el 1844, ni ahora en el 2022 iba a ser diferente. No iba a ser diferente. Entonces, lo que nos evitó ese movimiento revolucionario separatista fue que esta parte de la isla, con una cultura de formación cristiana, europeísta, más allá del tema francés, que tienen su manera, hispanohablantes, pues fuéramos lo que la cultura nos señalaba que éramos, no que Haití nos asumiera y nos absorbiera también. Absorbiera y nos haitianizara. Claro. Lo que está pasando hoy día en este siglo XXI es que nos estamos descuidando y nos estamos entonces haitianizando. Entonces eso es lo que hay que evitar, haitianizándonos en el sentido de irnos degradando en el criterio de ciudadanía y de ese compromiso que señala César y que señala Jochi, de cómo tenemos que comportarnos en la comunidad donde vivimos. Entonces por eso la grandeza de Duarte, que además de eso dio notaciones de transparencia y de honestidad fuera de comparación, porque cuando usted toma la historia y lee acerca de los grandes patriotas que han tenido diferentes naciones, se encuentra con gente que tuvieron un comportamiento que lo que lo salvó fue la revolución que hicieron. Belvigracia, el grupo que fundaron Estados Unidos, había muchísimos bandidos ahí. Claro. Sí. Aquí, Duarte, Sánchez y Mella, bien elegido por Luis Ciceros, usted no puede señalarle grandes fallas humanas, y en el caso de Duarte ninguna. Yo aprendí mucho con R.A. von Bernard de esa historia folclórica y con Aliro Paulino, de esa historia folclórica que fue tejiendo la nacionalidad dominicana a lo largo del siglo XX, bueno, mitad del siglo XIX a partir de la independencia y todo el siglo XX, cómo eso se fue haciendo. Pero no era fácil y sigue sin ser fácil. Y hoy día es quizá cuando, habiendo una gran diferencia como la hay entre lo que es Haití y lo que es República Dominicana, es que se puede mantener en paz esa convivencia, sobre todo porque nosotros los dominicanos sobrellevamos todas las provocaciones que nos llegan del otro lado de la isla, que no es fácil. ¿Tú sabes qué está haciendo el Ministerio de las Fuerzas Armadas, que yo creo que es sumamente importante en ese sentido? Es decir, precisamente están enseñando los valores duartianos a los soldados dominicanos. Es decir, ese sentimiento, ese comportamiento, cuando hablo del sentimiento hacia la patria, el comportamiento decente, desprendido, honesto, honrado, ¿no verdad? Que Duarte exhibió, pues las Fuerzas Armadas ahora mismo, a través del ministro Díaz Morfa, están enseñando esos cursos a través de las escuelas. Están enseñando patriotismo a la Guardia. Sí, eso es correcto. a través de invitados que conocen bien el tema duartiano. Yo quiero que tú sepas que en las Fuerzas Armadas hay profesores de historia que conocen muy bien la historia dominicana, y la expresan muy bien la historia dominicana. Y yo creo que eso es un mérito que tiene, hay que reconocerle, aunque no se ha publicitado mucho eso. Yo, porque tengo algunos vínculos, ¿no verdad?, con las Fuerzas Armadas, sé de estos proyectos que se están ahora mismo en ejecución en función de ese pensamiento duartiano y de los padres de la patria, llevarlo a nuestro ejército, nuestros soldados, porque en ello descansa la defensa de la patria. Entonces, para usted defender la patria no puede ser solamente por un salario, sino por un compromiso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha tratado de hacer el ministerio. Y sí quiero llamar a la atención, no sé bajo qué responsabilidad está Andrés, pero la verdad es
el panteón de donde descansan los padres de la patria, sí, lo que está ahí en la Independencia, Panteón Nacional. el panteón, eso hay que, no sé a quién le toca reparar o mantener, darle mantenimiento a esa estructura, pero la verdad es que de noche está bien oscura, luce media deteriorada. Entonces en este mes de la patria, mira, ese Parque Independencia a mí siempre me ha llamado la atención la desatención que tiene. Sí, porque ese debería ser, cultura sí, dice que fulano, es un patrimonio cultural e histórico, sí, ¿no? esa plaza específicamente debería convertirse en un punto de referencia para la formación de la juventud. Así mismo es. Sin embargo, eso está ahí abandonado. Tú le preguntas a cualquier, no a un joven, ¿no? A gente de nuestra edad. ¿Y tú has ido alguna vez a ver no, dónde están los padres de la patria? ¿Tú has ido a rendirle honor alguna vez a los padres de la patria? No. Entonces, si tú no te vinculas, si tú no vinculas a la gente a eso, la gente no se empodera. ¿Qué hacen naciones que han logrado crear un criterio fuerte de ciudadanía, de nacionalidad? Es que a sus padres fundadores lo convierten en parte de la formación de la gente, lo mercadean, claro, de manera consciente. Y sus monumentos. Entonces le hacen monumento que la gente tiene que verlos. Sí. Aquí resulta que los padres de la patria están escondidos bajo muchísima malla que tiene el parque. La gente primero que no participa, no se integra. Quizá, y es buena la reflexión que hace César ahí, que Efemérides Patria, la Comisión de Efemérides Patria, Monumentos Históricos, Ministerio de Cultura y la Alcaldía del Distrito Nacional, donde se asienta el monumento, traten de revertir el uso que se le da a la plaza, que se convierta en una real plaza referencia para la formación cultural de la gente. Sí. Ver qué es lo que falta ahí. La famosa Puerta del Conde, pero quitémosle la valla para que la gente participe, la gente se integre. Y que ahí hayan atractivos que motiven a la juventud a pasar por ahí. No, y a despertarle ese amor a la patria. Pero es un espacio tiene que pequeño, ser así. Es un espacio pequeño. Bueno, y ni tan pequeño pero César, se puede, porque una manzana entera. Sí, se puede, porque nosotros que hemos tenido el privilegio, ¿no? ¿Verdad? Porque el que puede salir a visitar otros países y hacer turismo es un privilegio, ¿no? ¿Verdad? Lo que hemos tenido ese privilegio de salir fuera del país y ver, porque casi siempre uno cuando va a un país lo primero que quiere ver es sus monumentos, claro, lo histórico, la parte histórica, y por eso usted ve que los turistas quieren ir a la ciudad colonial porque es la parte histórica. Pero los dominicanos no quieren ir a la ciudad colonial. No. Pero los dominicanos entonces aquí en eso sí tenemos que trabajar duro. Yo creo que cultura siempre ha sido de que iniciamos con un departamento, después una secretaría, ahora un ministerio, siempre ha sido una especie de cenicienta, como que no le dan mucha importancia a la cultura. Sin embargo, la cultura es sumamente importante para los pueblos, porque el que no conoce la cultura de su pueblo, entonces no se conoce a sí mismo. Simplemente no se conoce. Es fundamental del desarrollo de los pueblos. No se conoce. Entonces yo creo que ahí habrá que algún día, ¿no? ¿Verdad?, hacer un proyecto que realmente llame a eso que tú dices, a que la gente quiera visitarlo, quiera ir. Mira, se hizo el Faro a Colón, eso casi nadie va, y eso sí es un monumento. A evento, ¿no? ¿Verdad? Ese sí es un monumento, porque lo que tenemos en el Parque Colón es muy sencillo, muy simple. El Parque Independencia. En el Parque Independencia, pero sí podemos mejorarlo, por lo menos acondicionarlo, hacerles algunas modificaciones. Aquí tenemos excelentes arquitectos, historiadores, ¿no? ¿Verdad?,
que pudiesen ayudar en ese proyecto. Yo creo que eso hay que cambiar. Pero eso sí tenemos que Hay que hacer hacer, algo. como dijo el licenciado, hay que hacer un relanceamiento y un mercadeo de que se rescaten los valores patrios, y uno de ellos es remozando los monumentos que sean un atractivo para que las nuevas generaciones vayan y conozcan su historia. El mismo Parque Colón, eso también necesita una intervención. Esa hoy que está prevista en el Ahí tema de Ciudad sí, Colonial. sí, está, pero debió de empezar por ahí. Pero el Monumento Nacional, que es el Parque Independencia, el que rinde homenaje a la independencia, donde se lanzó el primer trabucazo, sí. donde están los restos de los padres fundadores, debería ser materia de gran calado en la cultura dominicana. Y yo lanzo la idea para que el presidente instruya, a ver si alguien se anima. No sé si cultura, porque ahí yo no siento eso. La sé. cultura dice que eso le pertenece no sé. a Bueno. patrimonio monumental. Patrimonio monumental dice que eso es de la Fuerza Pero Armada. es que eso no debería Sí, ser no, la no. función de un funcionario público. O sea, pasa la bola caliente. Sí, pero, sí, nadie quiere pero hacerse- además quizá hay que redefinir la ley de cultura, porque ¿a quién le cabe en la cabeza que de lo que estamos hablando no es un tema cultural? Claro. Pero de primer orden? Entonces, independientemente a que su ley no lo prevea, si usted es ministro de Cultura, Empodérese de ese tema. empodérese Pero- y haga los cambios, sugiera al presidente, lleve la idea al presidente, porque la gente también aquí entiende en este país que las ideas también las tiene que plantear el presidente. Sí. Para eso que están estos ministros, Claro, algunos, algunos que funcionan y otros que no En su funcionan. carpeta de trabajo incluya eso. Deje una impronta, haga algo Claro, por lo que se le claro. mencione después. Sí. Eso fue la gestión de tal ministro. Sí, construya algo. Por eso que uno no deja nunca de hablar de Don Elito, porque, Yo no porque sé. hizo cosas. Sí, sí. Bueno, ya me voy a meter en un terreno muy profundo, ¿no? ¿Verdad? Y quizás... Pero vámonos a una pausa entonces, Sí, sí, para que sí, usted no vamos. vaya a enchivarse en ese terreno Sí. profundo. Pausamos. Vamos a poner... Miren, antes de pasar a un tema que está sacando chispa en los medios de comunicación. O yo quemando carbón. Sí, quemando carbón y echando ceniza. Yo quería destacar el gesto del presidente de la República, que durante la semana ahora que se celebró el natalicio de Juan Pablo Duarte, dedicó el día a actividades en la provincia de Duarte, como un gesto de homenajear la memoria del patricio. Eso está muy bien. Pero hay otros temas que están quemando carbón, sí señor, echando ceniza, que es el de fideicomiso de la Catalina la Grande. Recordará que yo siempre le dije que era Catalina la Grande. O Catalina la O. No, Catalina la Grande, porque esa siempre va a estar en la palestra pública. Eso comenzó como un escándalo, sigue dando problemas, y entonces el presidente tiene quizás el hándicap de que tiene un ministro de Energía y Minas que no brilla por sus llamas, y entonces las ideas que plantea a veces son un poco amorfas. El tema del fideicomiso que se ha planteado, y hay una ley de fideicomiso, aquí ahora hay una moda de fideicomiso, y la gente está en eso, no es mala. Lo que ha pasado es que se mandó el proyecto de ley al Congreso, y ahora cuando empezó la gente a apoyar es que lo quieren explicar. Claro. Señor, eso primero se hace una exposición, se hace una venta de eso, ¿verdad? De la idea de cuáles son las bonanzas del fideicomiso, qué garantía se reviste la inversión del Estado a través de esa operación que se llama fideicomiso, porque siempre surgió el miedo de que la planta la hizo el gobierno, que la hizo contra todos los consejos, que invirtió un dinero, que endeudó al país sobre ese tema, que embarró a Odebrecht en el lío, que contrarió al principal socio comercial de este país, que es Estados Unidos,
y que la idea final era vendérsela o dejársela al sector privado. Eso siempre estuvo latiendo ahí. Sí. Entonces, el gobierno actual tiene la responsabilidad de dejar eso bien explicado. El presidente yo creo que va a tener que hacer un discurso de eso didáctico que él hace. Claro. Y entonces explicarle al país en qué consiste la propuesta de fideicomiso que cursa en el Congreso para concitar apoyo, porque ya de entrada ha logrado concitar el rechazo de los dos partidos principales de la oposición, y eso no arranca bien. Porque ese tipo de operaciones tienen que ser de consenso, fundamentalmente, porque son proyectos nacionales que van más allá de la gestión de un presidente y de un partido político en el gobierno. Entonces, por eso se construye de otra manera. El presidente tiene buena gente ahí que saben vender, que saben explicar, pero por favor no deje que sea el Ministerio de Energía y Minas el que explique eso, porque lo van a enredar más. Yo creo que sí, que el presidente va a tener que tomarse una noche de esta en el horario prime time, 10 o 15 minutos y explicar eso. Sí. Que le construya una buena explicación, que sea didáctica y que no lo sigan entollando, porque ya se está hablando de muchas cosas y empiezan a cuestionar. El cuestionamiento de Catalina la Grande no es en este gobierno. Este gobierno no fue el que hizo eso. Entonces los vicios que eso tiene, no de construcción, que eso no lo sé, sino del ropaje, como diría doña Milagro, de transparencia. Claro. Y de ética, que ahí se violó todo. Eso comenzó cuando el gobierno decidió construir esa planta contracorriente de todos los consejos que se le daban. Sí. Bueno, Mira, perdón. Yo que le he dado seguimiento, ¿no? ¿Verdad? Un poco a este tema. Creo que una de las debilidades que ha tenido no solamente el tema Punta Catalina con el fideicomiso, sino otro tema es en principio la comunicación del gobierno, como que no se explicaba tan bien hasta que el presidente no tomaba el tema para él y entonces ir a los medios y explicar el tema, y ahí empezaba a uno ver luz, ¿no? ¿Verdad?, en torno a lo que se estaba discutiendo. Y creo que todavía la comunicación sigue un poquito débil del gobierno, porque esto debió haberse explicado, como tú decías, perfectamente, y hacer una ronda como lo ha hecho el presidente en otras ocasiones, y mostrarle este proyecto a la sociedad para que la sociedad lo conociese con claridad, porque los fideicomisos lo están haciendo hasta las empresas constructoras, para ellos no manejar los recursos, sino que lo maneje una entidad, administre y simplemente le entregue, el que compra le entregue a ellos, y ellos a través de ese fideicomiso compran todo y tienen una especie de administrador de ese proyecto. Sí, que es algo que está de moda y que se está implementando en otros países, pero pienso que el tema no se socializó lo suficiente. Ahora yo lo que digo y me pregunto, ¿cuál ha sido el tema más puntual del presidente de la República? No ha sido el tema transparencia y el tema de la justicia independiente. Entonces él a su gestión le va a meter un ruido que mañana lo puedan cuestionar en su accionar, y lo puedan cuestionar en algo que no está cónsuno con lo que establecen las normas dominicanas. Yo no creo que el presidente de la República, que se cuida tanto y cuida tanto su gobierno de que sea transparente, va a insertar un ingrediente de esa naturaleza, un ruido a su gestión, si no es algo que sea lo más transparente posible. Por eso yo entiendo que ese proyecto, confiando en el comportamiento del presidente, conociendo al presidente,
escuchando al consultor jurídico, ¿no verdad?, que dio unas explicaciones, el mismo expresidente Hipólito Mejía. Bueno, pues yo voy a confiar en ello y voy a confiar que si eso pasó por la Cámara de Diputados y el presidente de la Cámara, que también es una persona que está cuidando su imagen y cuidando la transparencia de lo que pasa en el Congreso Nacional, yo creo que ahí lo que falta es lo que tú acabas de exponer, y es que se explique mejor y que salgan los actores que sí pueden explicar bien, porque lo que tenemos ahora dentro del propio PRM son actores explicando lo contrario. Entonces cuestionando. Si usted tiene la oposición cuestionando, que ese es su papel, ¿no verdad? Aunque la cosa esté bien, decir que está mal, porque ese es el papel, lamentablemente, que piensan que es algunos opositores, en vez de ser colaboradores. Entonces, si usted tiene miembros de su propio partido que entonces quieren explicar las cosas como la está explicando el que simplemente no le interesa explicarla como es, entonces usted necesariamente tiene que salir y sacar una Pero que le toque explicarla bien, no lo sabe explicar. Precisamente. Exacto. Por ese es el problema. No sabe. Ese es el problema. Tú sabes que aquí nosotros hemos hecho algunos cuestionamientos al sector eléctrico, ¿no verdad? No por nada personal, sino porque vemos que en ocasiones no se han cometido algunos errores que nosotros no compartimos, es decir, algunas acciones que nosotros no compartimos. Ahora, yo creo que si el presidente de la República saca una batería de hombres y mujeres que sí tiene el gobierno, que pueden explicar muy bien esto, ¿no verdad?, entonces la gente va a quedar satisfecha, porque yo en principio también estaba confundido hasta que empecé a indagar, a leer el contrato y ver que no necesariamente era lo que se estaba planteando. Lo decía en un artículo en esta semana el abogado Cristóbal Rodríguez, que ese contrato no tiene nada de pecaminoso, que eso es un contrato totalmente apegado a las leyes y a la Constitución. Entonces quieren alguna gente dar la sensación de que es un proyecto que está fuera de lo que establecen las normas y de lo que establece la Constitución. Sin embargo, estos especialistas en la Constitución dicen lo contrario. Entonces yo me llevo de eso. Ahora, termino diciendo lo que tú dijiste. Tienen que explicarlo mejor. Y probablemente el presidente tendrá la necesidad que salir y él mismo explicar lo que se trata este fideicomiso. No, a eso iba a decir, que como dijo el licenciado Ayala, hay un problema comunicacional ahí. No solo desde el punto de vista técnico y económico de qué es un fideicomiso y la funcionalidad del mismo, sino también que hay una gran parte de la población, por no decir en su totalidad, que sigue bien lacerada con ese tema de la sobrevaluación que hubo económica de ese proyecto de generación termoeléctrica y quiere que la justicia accione. Entonces, es bueno también que, si bien es cierto la justicia independiente, reitere el presidente de la República o a quien le competa, decir que se está haciendo una auditoría técnica y se está haciendo una auditoría financiera, y en su momento se le dará el curso, porque como dijo el licenciado Ayala al principio de este tema, eso no, o sea, en la psiquis de la sociedad dominicana y contracorriente se desarrolló ese proyecto que sabemos las múltiples falencias que tiene, y en algún momento también tendrá que ver la cara de la justicia, o tendrán que ver la cara de la justicia los actores principales que hicieron posible ese proyecto, el más sobrevaluado del mundo. Sí, Carito. Mire, otro tema que nos afecta mucho, aunque se desarrolla muy lejos, es la crisis centroeuropea o centroasiática, porque más bien en Centroasia que está el tema de Ucrania, Rusia, la OTAN y Estados Unidos, donde por ese conflicto
ya está encarecido el combustible que nosotros consumimos en estas latitudes. El petróleo está ya encaminándose a los $100 el barril, y ese tema apenas está calentándose. Si eso llegara a estallar ahí, si no se impone la racionalidad y los dictadores no son racionales, podría haber un gran problema a nivel global, Sí, en el que República Dominicana y el mundo entero van a tener otra pandemia. Nosotros estamos sufriendo ahora la inflación que ha traído la pandemia de casi 2 años que estamos sufriendo el tema. Y si encima de eso explota un conflicto armado ahí en esa región, que es un volcán, entonces las consecuencias para las economías como la nuestra van a ser catastróficas. No podemos estar indiferentes a eso, no podemos evitarlo, pero hay que estar atentos. Sí. Mira, Ucrania, perdón, un dato interesante, Ucrania produce el 30% del trigo a nivel mundial, sí, y el 18% del maíz a nivel mundial, el- arrancando por ahí. atención. Es el Sí. quinto, me parece, quinto país o el cuarto país o el tercer país, creo que es el tercer país más grande o más que produce más trigo en todo el mundo. Ahí hay un problema. Ese era el granero de la Unión Sí, Soviética. Exacto. Hay un problema comercial, un problema de un, vamos a decir, un forcejeo por el poder, porque el que controla, ¿no verdad? Y por eso los chinos, que yo creo que pronto ya su economía le va a pasar a la economía norteamericana, ya en la tecnología se le fueron muy por delante, pero en la parte económica todavía Estados Unidos y sobre todo por el componente dólar, que es lo que mueve la economía a nivel mundial, pues todavía sigue siendo el líder en términos económicos, la potencia en términos económicos. Ahora, ¿qué pretende China y Rusia con esto? Porque lo que pretende Putin es dominar, ¿no verdad?, los granos, también ¿Y el gas? El gas, y eso te hace, mientras más commodity tú dominas y tú tienes a tu disposición para ti y para el mundo, pues más importante tú te haces a nivel económico y a nivel de potencia. Entonces hay un forcejeo de potencia ahora. Los norteamericanos no pueden permitir, ni quieren permitir, que Rusia coja ese protagonismo, ¿no verdad? Y entonces necesitan a Ucrania del lado de ellos y como un país independiente. Entonces China, que también ve la posibilidad de ellos dominar más, tener más espacio en el mundo a través de una alianza con Rusia, pues han salido al frente también defendiendo a la parte Rusia. Entonces ahí no sé en qué va a parar, porque la verdad es que hay una gran cantidad de soldados rusos en la frontera, todavía no ha pasado de ahí, de movimiento de tropas, es una especie de careo, ¿no verdad? De intimidación, tratar de intimidar enseñándose los dientes. el otro, vamos a decir, enseñando los músculos, como decimos aquí. No, Ali, no pase de ahí, porque Ucrania lo que tiene es unos cañoncitos hipersónicos, no tiene armamento. Pero tienen el respaldo de los norteamericanos, que han dicho que con tropas no van a intervenir, pero sí con armamento De alta tecnología. y en otras cosas que ellos pudiesen Ya ayudar al entrenamiento. Ya suplieron todo el armamento antitanque necesario. Es decir, Sí, si entonces, ahí explota un conflicto, ahí va a haber problemas. a ver, Sí. va a haber problema. Entonces, Si yo suena un creo tiro, ya eso se descompone. yo creo que Putin está buscando llegar a una negociación. Bueno, es que él planteó unos puntos y se le cerraron la puerta en la nariz, Sí, porque ¿entiendes? tampoco así. Él está buscando, me parece a mí, ¿no verdad? Porque no creo que a ellos tampoco les convenga ese conflicto, pero sí están buscando una negociación y decirle al mundo, decirle a la OTAN, decirle a los norteamericanos, mire, nosotros estamos aquí, entonces ser parte
de esa negociación que pudiese haber, y me imagino que esa es la intención, porque de iniciar una guerra ahí, los resultados van a ser catastróficos para todo el mundo, especialmente para Ucrania, ¿no? ¿Verdad? Y para la economía como la nuestra. Pero también para Rusia. Entonces, no creo que tanta presión y prácticamente el mundo entero involucrado de un lado o del otro vaya a estallar un conflicto bélico. Y ojalá Dios no permita eso. Bueno, porque esperemos que no pase, pero a mí me preocupa la falta de liderazgo que hay en Europa. Europa ahora está en manos, en la mayoría de sus países, en manos de muchos volcados, de mucha gente que están pensando en otra cosa, en que si somos iguales los hombres y las mujeres. Sí, en la agendita progres, como digo yo. En esa agendita de progres y que no sé qué. El mundo es de otro color, es de otro color. Fíjense que España, que es nuestro referente por el idioma, el presidente hasta hace unas horas, el presidente español, fue incapaz de comunicarse con la otra parte de la política nacional de española. Y tuvo el jefe de la oposición que llamar al presidente para decirle, ¿por qué usted tiene que informar de lo que está pasando? Sí. Pero así está Francia, que lo que quiere... Francia tiene muchos conflictos internos. Tiene muchos problemas, pero además el presidente lo que quiere es sacar ventaja de campaña, porque si quiere reelegir de ese tipo de temas. Sí. Y está incluso con un discurso y una agenda diferente a la que tiene la Unión Europea y la que tiene la propia OTAN, porque él tiene su agendita. Ahí la derecha le va, creo que por primera vez la derecha tiene mucha posibilidad de ganar las elecciones ahora en Francia, porque la verdad es que Macron tiene mucho problema. Pero ese no es de derecha ni izquierda, ese es un trepador. Sí. La izquierda, yo le tengo mucho temor. La izquierda no sabe gobernar. Eso está demostrado en toda parte del mundo. Históricamente. Bueno, está demostrado. Pero mira ahí, esta semana, creo que es el fin de semana, no sé si es el fin de semana, que toma posesión una izquierdita que ganó en Honduras, ya tiene un lío. Sí. No se ha posesionado, ya tiene un lío. Mire, Pedro Castillo en Perú también. Sí, pues el gabinete entero se le renunció. Pero que eso se veía venir. Es un cómico con sombrero. Sí, eso. Pero de izquierda. De izquierda, sí, claro que sí. ¿Cómo está México? Eso está hecho un desastre. Así mismo es. Siga por ahí con el tema de izquierda, pues no hay que hablar nada de Venezuela, porque vaya a ver. ¿Verdad? Vaya a ver. De los izquierdistas, de esos gobiernos de izquierda, yo creo que el primer gran fracaso fue la Unión Soviética. No olvidemos eso. Que el único que yo diría que fue Evo Morales. Yo creo que Evo hizo por su país, por lo que uno ha podido leer, ¿no? ¿Verdad? Nunca he ido a Bolivia. Creo que fue el que más hizo. Se habla de Lula, de que Lula sacó una gran cantidad de personas de la pobreza, pero realmente cuando uno habla con los brasileños dicen que no fue así, que exageraron la cantidad. Los izquierdistas son famosos en eso. Bolsonaro, que es un derechista de la ultraderecha, ha repuntado y tiene el número, según las informaciones, ¿no? ¿Verdad?, que le llegan a uno de gente que viven allá en Brasil, tiene buenos números para poder repetir. Entonces, pero eso es cíclico, toma la derecha, después la izquierda, después el centro izquierda. Lo importante es que hagan algo por su país. Ahora, que no sean fanáticos. Sí, en el tema, ahora ganó un izquierdista en Chile. Hay mucha preocupación en Chile en torno a cómo. Él fue de los actores principales de todas las turbas que hubo el año antepasado. Sí, ya. No, él fue el que organizó la juventud. Todas las huelgas que se le hicieron, él fue. Es el primer presidente que yo veo que sale con una camiseta y con un tatuaje en toda la. Sí, porque además él se sube la camisa para que le vean el tatuaje. Todos los tatuajes. Entonces, pero eso, lo importante son su accionar. ¿Qué va a hacer? Eso no es
no es fundamental, sino es eh, qué va a Ya pasar. vimos una de sus primeras acciones, sobre- uno del CLAP, fue Sí. la Guardia Bolivariana a regalar comida del CLAP de Venezuela. Sí. Yo los invito a ustedes a que lean un trabajo que publicó esta semana en el periódico El Caribe, Andy Dawager. Los invito a que lo vean, en donde a propósito de esa elección en Chile, él hace un relato del Chile desde los años 60 y cómo Chile llegó a la elección de Allende en el año 70, como 2 años y casi 3 años después hubo que quitarlo, porque no fue que le dieron un golpe de Estado a Allende, fue que hubo que quitarlo. No, es que Porque el desastre era de tal magnitud sí, que Chile iba a caer por debajo de todo lo que, por debajo de Haití. sí. Y le tomó a Chile recomponerse desde ese año 73, que fue el golpe de Estado, ¿verdad? Hasta bien entrado ya este siglo XXI, que le ha tocado recomponerse, y resulta que de buenas a primeras, y es lo que los sociólogos no se logran explicar todavía, cómo esta juventud que no vivió esos procesos, y parece que tampoco ha leído nada sobre ello, le da una voltereta al régimen al sistema de gobierno chileno, y se espera incluso que si se imponen las voces más radicales que conviven en ese grupo, Chile empieza a parecerse en poco tiempo a Venezuela, Bueno, eso sí sería. y eso sí sería muy grave. penoso. Uno espera que no pase así, pero lo que pasa es que si tú comparas, los izquierdistas que gobernaron después de Pinochet eran izquierdistas moderados. Claro. Eran socialdemócratas o socialistas. Sí. Gente de formación incluso. Porque en Chile, la gran ventaja fue que en Chile se logró que las instituciones fueran las que primaran. Y no importa si era derecha, izquierda o centro, Sí. había una institucionalidad por respetar. Ahora está en el tintero de los izquierdistas que ganaron en Chile hacer una modificación a la Constitución. La tienen Sí, ahí, porque estos son la más tienen en la olla. radicales. Estos no son. Eso está en la Estos son- agenda ya. Sí, Estos sí. son más radicales que los socialistas que Sí, gobernaron. porque estamos hablando, los últimos estamos años. hablando de revoltosos. Sí. Los anarquistas no han gobernado nunca, y cuando han influido en algún gobierno ha sido un desastre. Claro. Porque el anarquismo es ausencia de reglas. Ellos predican eso. Realmente Ningún tipo de concepto Exacto. tiene. La economía chilena, su repunte fue un gobierno que yo no comparto. Yo no quiero gobierno de dictaduras, pero la verdad que la dictadura de Pinochet fue quien puso la economía de Chile a valer. Bueno, Sí, eso entonces se tomaron da, las medidas. César, eso se da a nivel general. Aquí Juan Pablo Duarte fundó la República y Trujillo constituyó el Estado Dominicano. Tú tienes que aceptarlo, aunque el relato te lo pongan de otra manera. Es así. Y habrá que seguir hablando de esos temas y veremos cómo evoluciona Honduras en su lío que comienza con la presidenta Sí, Castro, seguramente que, por este fin de cierto, se semana. llama Castro, la presidenta, y le daremos seguimiento cuando los ayuntamientos regresen la próxima semana. Así es.